Y ya nos acompaña aquí en el estudio el presidente del Senado, el senador Guido Girardi. Muchas gracias por estar con nosotros, senador. Ramón, bueno, primero, antes de pasar a lo otro, solidarizar con toda la familia, las instituciones, Televisión Nacional, la Fuerza Aérea, Levantemos Chile, el Ministerio de Cultura, una situación muy dolorosa, y yo quisiera, en nombre del Senado, entregar nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro aprecio, y entender que esto es un momento muy difícil para todos, porque muchos de ellos representaban o eran actores de afecto y de parte de la familia de todos los chilenos. Así que, primero, a nombre del Senado, nuestra condolencia, nuestro aprecio por esas personas y sobre todo a su familia. Ojalá que lo puedan salir adelante, y es una gran pérdida para todos nosotros. Muy bien, simultáneamente a esto podemos decir, tal vez cabe mejor que nunca, que la vida continúa, y en este caso también tenemos problemas aquí en nuestro país sociales que, ¿cómo considera usted la señal de no haberse pospuesto esta reunión del presidente producto de esta situación, que es una situación que también obviamente convoca a la familia chilena desde hace bastante tiempo? Bueno, yo no quiero devaluar eso, creo que son situaciones muy difíciles. El presidente tomó la decisión de hacer este encuentro, a lo mejor fue una decisión acertada. Yo pienso que tal vez los momentos difíciles, cuando uno se da cuenta de la fragilidad de la vida, la fragilidad de las cosas, lo sutil, tal vez uno puede también valorar lo que es más importante en la vida. A veces lo más importante, lo más relevante, uno no lo ve, está tan cerca, los afectos, los cariños, y a lo mejor cuando se pierden uno se da cuenta que eso era lo más importante. Y en ese contexto yo pienso en la educación, que a veces uno le ha perdido el aprecio desde el punto de vista de la relevancia que tenía, lo fundamental que es, no solamente desde el punto de vista de los temas que se han discutido, sino cómo construir una sociedad de mejor calidad, cómo construir mejores ciudadanos, más afectuosos, más solidarios. Es un tema central, más democrático, más tolerante. Y yo creo que esta es una de las grandes discusiones que tiene, y conversaciones que tiene el país. A mí lo que me gusta es que lo que han hecho los estudiantes es abrir una terapia, una catarsis, sobre algo que es muy relevante, y donde yo voy, lo que se conversa en la noche entre familia, en la cena, en el almuerzo, con los hijos, con los papás, con los abuelos, es de educación, y creo que se está democratizando un debate, y creo que es muy relevante que la educación vuelva a ser en Chile un derecho. Yo he tenido la suerte de visitar otros países en Europa, de ver la experiencia educativa, y lo que hay en Chile es una absoluta anomalía. En el mundo entero lo que hay es una educación como un derecho, es una educación pública. Hasta los países ricos que podrían tener educaciones privadas, los ricos van a los colegios públicos en su mayoría, y los pobres también van a los mismos colegios públicos, son de calidad, y la educación es un derecho y no es un privilegio de alguno, no es parte de un negocio, y se impide particularmente la educación que derive y se transforme en un negocio, al punto que yo diría que en esos países que tienen los mejores estándares de educación del mundo, que son los países escandinavos y europeos en general, no existe la educación privada, casi no existe, y la educación superior universitaria es pública, y es una inversión país para generar, yo diría, primero ciudadanos mejores, ciudadanos más democráticos, pero también capital humano avanzado, porque el mundo está cambiando, los desafíos del siglo XXI, imagínense, estamos en la frontera de la fabricación de la vida artificial, de la inteligencia artificial, de tener el envejecimiento celular, de las células madre, la clonación de órganos. Uno le saca una célula de la mucosa a la persona y puede crear un individuo igual a él. Estamos en una era de la tecnología digital, de las redes sociales. El otro día salía en un periódico que ya vamos a empezar a hacer centrales nucleares en Marte. Los centros astronómicos yo acabo de visitar están buscando planetas parecidos al planeta Tierra, en soles parecidos a nuestro Sol. O sea, estamos en un mundo que tiene un cambio, y que si no construimos una educación para el siglo XXI, y para también ciudadanos menos egoístas, menos individualistas, menos marcados por esta cultura del individualismo y del mercado, vamos a tener problemas. Entonces yo creo que el debate que hay hoy día es muy importante, y yo lamento de que a veces no se entienda que este es un debate de la sociedad chilena, y se crea a veces, yo diría que hay, lamentablemente a veces equívocamente, como que algunos piensan que esto es una conspiración de alguien, lo pensaba el gobierno, que esto es una conspiración del Partido Comunista, de la Concertación, de los ultras. Yo creo que no. Y cuando se dice aquí se necesita longueira para resolver el problema, yo creo que no creo que se resuelva a cuatro paredes
ni siquiera poniendo a todos los presidentes de la Concertación y al presidente del Partido Comunista que vayan a dialogar con el presidente Piñera, no se resuelve porque esto es un desafío de la sociedad chilena. Y por eso me parece muy importante el diálogo que están teniendo los estudiantes con los profesores y los rectores, y yo espero que el gobierno entienda que ese diálogo tiene que ser verdadero y no enviar los proyectos antes de concordarlos. No significa renunciar el de tener los proyectos, significa que los proyectos contengan los distintos puntos para que sea el Congreso que los dirima, pero que de verdad se abra la discusión sobre los temas que se han planteado acá, porque, Ramón, el problema es que la última vez que los jóvenes hicieron una movilización, los pingüinos, y hay que entender eso porque tiene una historia, ellos demandaban las mismas cosas que hoy día: fin al lucro, un financiamiento suficiente que no hay. De hecho, la unidad de subvención por cada niño para estudiar en la educación escolar es 45.000 pesos. Todos los papás saben que una educación de calidad no vale 45.000 pesos, vale en un privado 200, 300.000 pesos. Nosotros decimos 100 por lo menos. Desmunicipalizar y hacer de la educación un derecho, y que las universidades tengan un financiamiento basal para que puedan dedicarse a construir un bien común, un servicio público, una investigación, una ciencia, y educar, y no tener que andar preocupado del financiamiento. Cuando ellos plantearon eso, se creó en el gobierno anterior una comisión, y de esa comisión de 80 personas no salió un solo proyecto que hablara de fin del lucro, de mayor financiamiento, fortalecer la educación pública, nada. Entonces, por lo tanto, hay alguien que tiene que hacerse cargo también. También, yo pienso que nosotros, la derecha, nos corrió el cerco en Chile, y creo que hubo un cierto sentimiento o un cambio cultural en la sociedad chilena, que todo tenía que ser resuelto por el mercado, que todo lo que era estatal era malo, que todo lo que era público había que privatizarlo. Pero en Chile llegamos hasta el extremo: privatizamos las pensiones, se privatizó la salud con la ISAPRE, se privatizó la educación, y yo pienso que el mundo viene de vuelta hoy día. Creo que los grandes movimientos que están habiendo en el mundo entero tienen que ver con una sociedad que se agotó de la privatización excesiva. Pero la Concertación dejó que se le corriera el cerco también. Yo creo que sí, yo creo que la Concertación perdió porque no se distinguió de la derecha, porque venía una oleada de una crisis con lo que yo llamo el individualismo extremo, con esta política neoliberal que le dicen a la gente: mire, lo único que vale, lo único importante son sus capacidades propias, sus fuerzas individuales, no se meta en nada público, concéntrese, si puede pegarle un codazo al de al lado, mejor. Acuérdate, se creó hasta un personaje, el Faunde. ¿Se acuerdan de Faunde? Todos los chilenos querían ser Faunde, este sujeto aspiracional de los malls, con el teléfono con móvil, el teléfono, claro. y que esa persona no le interesaba nada lo que pasaba al lado de él. Ese personaje era la expresión de un mundo sin solidaridad, sin redes, sin comunidad, donde lo único que se ponía por delante era la competitividad, la productividad y tu valía. Eso es lo que yo creo que está en crisis. Cuando tuvo la oportunidad la Concertación de hacer una modificación, cuando le abrió la puerta y se dio cuenta que había un nivel aspiracional en la educación también para ingresar a otros sectores, creó el crédito con aval del Estado, pero colocó la banca allí para financiarla, no fue con recursos del Estado. Ese fue un momento de inflexión, gobierno de Ricardo Lagos, por ejemplo, que efectivamente le abrió las puertas a muchos estudiantes que hoy día no podrían estar estudiando en la educación superior. 7 de cada 10, muchas veces se repite eso, son primera generación. Sin embargo, las consecuencias las estamos viviendo en el día de hoy, cuando se quiere volver atrás, que ya no sea la banca la que tenga que prestar la plata para que los chilenos se endeuden. Bueno, yo pienso que lo que está acá es que el subsidio a la demanda y no la oferta. Es decir, yo te doy a ti un bono, un voucher, y tú andas a buscar y vitrinear dónde estudias, donde hay una asimetría total, donde los jóvenes no pueden saber qué universidad buena es mala, y además con un crédito, imagínate, UF+6 es más que un crédito hipotecario, es para endeudarse para toda la vida, es para terminar en DICOM, y luego estás en DICOM, después no puedes comprar una casa. El rector Solesi hacía una comparación, decía, con ese nivel de 5 o 6% más UF, decía, le sale más fácil a una familia vender la casa, y con la plata pagar la universidad de su hijo y endeudarse con un crédito hipotecario nuevo, porque eso le sale más barato. Sí, pero yo lo que quiero decir que eso no existe, este modelo no existe en ninguna parte del planeta. Hay países que tienen créditos, pero son créditos con un interés bajísimo, donde tú pagas el 5% de tu sueldo desde el momento que tienes una remuneración y no pagas más. Entonces yo lo que creo que aquí, de verdad, aquí se corrió el cerco, y
el problema es que se hizo un cambio cultural en la sociedad chilena donde todos en un determinado momento creyeron que el Dios mercado era la mejor solución, el Dios mercado a través de la banca, el Dios mercado a través del financiamiento compartido, el Dios mercado a través de privatizar la educación y que ésta dejara de ser un derecho y se transformara, como lo dijo el presidente, en un bien de consumo. Y yo pienso que lo que hay que volver es a reponer algo que además no existe en el mundo entero. Ahora, ¿por qué la Concertación le pasó esto? Porque yo creo que la Concertación siempre se enfrentó con una derecha que era implacable, y tú te das cuenta que hoy día, si bien la Concertación toma de nuevo las banderas del fin al lucro, porque en el pasado la presidenta Bachelet envió un proyecto sobre el fin del lucro, pero que la derecha ni siquiera tuvo interés en discutirlo. Hoy día, cuando el tema central que plantean los jóvenes es el mayor financiamiento y el fin del lucro, entre otros, la derecha no solamente está contra el fin del lucro, sino que está haciendo una, yo diría, brutal, mentirosa e inaceptable campaña del terror. ¿Qué están diciendo ellos? Están diciendo que el fin del lucro significa terminar con la educación privada, significa que no van a haber más colegios prestadores privados, y eso es falso. Nosotros somos partidarios de que la educación pública se gestione a través de instituciones privadas, o la prestación de la educación pública sea a través de prestadores privados. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un colegio que es un privado subvencionado, que hoy día tiene lucro, ese colegio puede tomar la decisión, para seguir recibiendo fondos del Estado, de dejar de ser una institución con lucro, transformarse en una institución sin fines de lucro, seguir siendo privado, pero reinvertir el 100% de lo que le da el Estado en la educación de sus hijos. Les pongo un ejemplo. La subvención son 45.000 pesos. Cuando hay padres que aportan adicionalmente, imagínate que aporta 20.000 pesos. Ese niño logra reunir un fondo mensual de 65.000 pesos. Cuando son sin fines de lucro, los privados invierten, entre comillas, el 100% de los 65.000 pesos van a educación de sus hijos, pagando sueldos de mejores profesores, actividad física, tecnología. Cuando hay lucro, el dueño del colegio puede sacar 40.000 pesos, los 65.000 pesos, metérselo al bolsillo y solo destinar 25.000 pesos a la educación de los niños, que vienen de un esfuerzo muy importante de los papás y además de recursos del Estado que están destinados a educar a los niños. Entonces, ¿por qué con recursos públicos tú vas a aceptar que ese dinero no se invierta en la educación de los niños y termine en la bolsa a través de compra de acciones, en negocio inmobiliario o comprando autos? Hay que ver, bueno, fundaciones que puedan hacerse cargo de eso. De lo que usted ha dicho, varias cosas. En primer lugar, usted señalaba que la presidenta Bachelet envió un proyecto para poner fin al lucro, pero de sobra sabemos las herramientas que cuenta el Ejecutivo para poder acelerar una discusión que se pudo dar en ese momento. No solo de acelerarla, sino que votaron en contra, o rechazaron. O reponer en este caso, porque están las instancias, es que existe la voluntad también de fomentar el debate respecto a eso. Pero más allá de eso, usted hablaba de sociedades que son alejadas de nuestro país, de países desarrollados, ¿cierto? Y de modelos que usted ponía aquí en colación. Por lo tanto, hay un proceso y un trecho bastante largo para poder avanzar hacia ese tipo de sociedades, conociendo cuál es la realidad de nuestro país. Por lo tanto, mi pregunta es más cercana. ¿Qué espera usted de la reunión de hoy día? Bueno, yo creo que este país pueda, a través de estas movilizaciones que han hecho los jóvenes, que lo han hecho a rostro descubierto, que lo han hecho pacíficamente, porque yo creo que todos tenemos que repudiar los encapuchados que son infiltrados, que son verdaderos anti-movimiento estudiantil, que lo único que buscan es criminalizar y desprestigiar el movimiento estudiantil, y por eso que creo que todos tenemos una responsabilidad de sacarlos del movimiento estudiantil y no aceptarlo, porque este ha sido un movimiento pacífico, no violento, que ha puesto temas muy importantes con contenidos y con propuestas muy relevantes. Yo lo que espero es que el gobierno, el presidente Piñera, que yo sé que es muy difícil porque él tiene una presión de los intereses económicos que representa la derecha, que hasta han salido a diputados y senadores a decir que ellos van a defender hasta las últimas consecuencias el negocio, el lucro, es decir, los intereses de una minoría que está lucrando, que se está enriqueciendo, de empresarios, en vez de defender al 80% de la sociedad chilena que cree que la educación tiene que dejar de ser un negocio. Y no es que no quiere que hayan privados, sino es que no quiere que hayan privados que con recursos del Estado esos recursos se lo metan al bolsillo. Yo espero que se abra la discusión y se abra la discusión de financiamiento. ¿Por qué, Ramón? Mira, yo contraté un estudio a la Universidad de Chile para calcular cuál es el costo fiscal de las distintas propuestas, de la del gobierno, de la de los estudiantes y de la de la oposición.
porque nadie lo ha calculado. Y el Grupo Economía de la Universidad de Chile, de los más prestigiados, lo vimos conocer con el decano de la Universidad de Chile de Economía, con Andrés Gómez Lobo, con Alberto Arena, que era el ex director de presupuesto, estimaron los costos, y los costos son costos muy importantes. La propuesta de una educación de calidad de verdad, con becas para el 70% como piden los estudiantes, con financiamiento basal, con una unidad de subvención educacional que pase de 45.000 pesos a 90% por niño al mes para educación escolar, con todos estos requerimientos, mejorando la educación preescolar, tiene un costo más o menos que de 2 puntos del PIB, es decir, de 4.000 millones de dólares. Esos 4.000 millones de dólares, ¿sabes qué? Hay un problema que es de fondo. No se resuelven con el chorreo. O sea, aquí se ha dicho que esto, con el solo crecimiento económico del país, se puede financiar el déficit de educación. Y no es así. Requiere a una reforma tributaria. Y eso es muy importante, porque si no hay reforma tributaria, no va a haber. ¿Qué es lo que está ofreciendo el gobierno? El gobierno hizo un poquito pirotecnia. Habló de 4.000 millones de dólares, pero no dijo claramente que esos 4.000 millones de dólares era un fondo único. Para 4 a 6 años. Para 7 años. Por lo tanto, está hablando de menos de 500 millones de dólares por año. Y usted está hablando de ese mismo recurso, pero por año. Por año, o sea, si tú lo proyectas en 10 años para que haya un orden de magnitud, en 10 años estamos hablando de 40.000 millones de dólares versus 5.000 millones de dólares. O sea, es casi un décimo de lo que el país necesita. Y yo creo que esa decisión es una decisión país que tienen que tomar la sociedad chilena, si quieren que en este país el país destine 2 puntos del Producto Interno Bruto a la educación. ¿Y quién lo paga? Ahora, han salido hasta empresarios, yo quiero valorar eso, salió Daniel Platowski, un empresario, además muy cercano al presidente, salió Ignacio Cueto, otro empresario, el dueño de Aranchile, muy cercano al presidente, y hace poco el ex presidente de la CMP Ovalle, los tres diciendo que si queríamos garantizar la paz social, si queríamos volver a la normalidad, había que hacer una reforma tributaria, porque Chile, además, era uno de los países más desiguales del planeta. Es decir, si Chile, por cada 10 pesos que crece el país, 6 de esos 10 pesos van al 10% más rico y 4 se reparten en el 90% restante. Senador, usted había señalado aquí, me parece muy interesante, cuando habla de que se terminen también con ciertas caricaturas y ciertos eslogans que se colocan para ciertas partes. Y aprovecho de colgarme de sus palabras cuando usted habla de la subvención hacia los privados, porque aquí, dentro de los argumentos que se dan para señalizar que estamos volviendo o se está proponiendo una estatización de la educación. Coloco un ejemplo. Las dos únicas experiencias exitosas y mayoritariamente en el mundo de la educación particular subvencionada de amplia cobertura, 70% de colegios que son de esa naturaleza, son Bélgica y Holanda, datos entregados por Educación 2020. Pero con una diferencia, no tienen fines de lucro y son sin copago. Sí, o sea, por lo tanto, lo que quiero preguntarle es, aquí no se trata, el planteamiento, y particularmente le pregunto por usted, no se trata de que los colegios sean estatizados, no se trata de que no haya colegios subvencionados, se trata de que tengan estas características. Mira, en el mundo entero, yo quiero dejar fuera Estados Unidos, porque nosotros en parte copiamos el modelo de Estados Unidos, pero lo copiamos mal, porque en Estados Unidos cuando hay créditos son créditos mucho más decentes, con intereses muy bajos, y que se pagan cuando los estudiantes dejan de estudiar y vuelven a trabajar. Pero tomemos el mundo entero, todos los países que nos rodean, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, México, Brasil, y tomemos Europa entero. No hay un solo país en el mundo donde la educación se haya privatizado, y en todos esos países la educación es estatal y pública. Justamente esto que estos señores de derecha ven como el diablo, ven a Lucifer ahí. En el mundo entero la educación es pública, no es ni siquiera privada, subvencionada, sin fines de lucro, es pública, es decir, es estatal. Eso representa el 80% de la educación de todos los países del mundo, salvo Estados Unidos y salvo Holanda y Bélgica. En Holanda y Bélgica hay prestadores privados, pero justamente son prestadores privados que reciben recursos del Estado, pero no pueden meter esos dineros en el bolsillo de los dueños, sino que se reinvierten en la educación. Entonces yo lo llamo, es una educación pública con prestadores privados o gestores privados, pero es pública. ¿Por qué? Porque el 100% de lo que el Estado les da, no hay copago, es decir, la gente, el Estado lo que pone es un financiamiento suficiente. ¿Para qué? Para que los papás no tengan que sacar del bolsillo y tener que agregar. El Estado pone suficientemente un recurso que lo gestiona un privado, pero todo ese recurso se invierte en la educación de los niños. Lo que nosotros estamos planteando acá es tener una modalidad mixta. Dado que en el mundo entero esto
se ha probado que los mejores resultados por lo más son cuando es estatizada, esto que a ellos no les gusta, que lo ven con pavor. En Finlandia, que son las que tienen los mejores resultados, o Nueva Zelanda, o Suecia, o Dinamarca, comparen los mejores resultados, son todas públicas, ni siquiera son con prestadores privados, lejos. Entonces, eso que ellos le temen y hacen una campaña brutal del terror, yo les digo una cosa, ni Sarkozy, que es un presidente de derecha, ni Berlusconi, le tocarían un pelo de la cola a la educación pública estatal, porque en la educación pública estatal hay una concepción en el mundo entero que ni siquiera de izquierda y de derecha, es un instrumento de inclusión, de desarrollo de las sociedades modernas democráticas, ni siquiera las derechas del mundo entero, salvo estas derechas hiperideologizadas que viven en la Edad Media que nosotros tenemos. Ahora, lo que nosotros estamos planteando es eso, o tenemos educación pública pero con financiamiento suficiente, o sea, ningún colegio municipal va a poder mejorar su educación con los miserables recursos que estamos destinando, y además, más encima se les paga por matrícula. Por matrícula, también hay que cambiar el criterio de cómo se entrega. Imagínate, en las comunidades podrá ser 50% de los niños, en cualquier colegio, en los meses de crisis epidémica, la mitad de los niños está enfermo, y ese día que el niño no va porque está enfermo, el colegio le paga, y sus gastos siguen siendo fijos. Lo que nosotros estamos planteando es que los que hoy día, porque ya Pinochet nos dejó una herencia que no podemos cambiar totalmente. Si me dijera cuál es el paraíso 2 veces al día, pues volver a tener una educación pública y una universidad pública, pero eso significa un cambio tal vez muy profundo. A lo mejor las cosas tienen que ser más progresivas, pero yo digo, bueno, mejoremos la pública y hagamos una diferencia también con la pública, y para los privados subvencionados, para aquellos que quieran ser como Holanda, ¿no? Entonces que tomen la decisión, démosle un plazo 3 años, así que por último, para que si están dispuestos a hacer sin fines de lucro, entonces van a seguir recibiendo los mismos recursos del Estado, van a seguir siendo privados, pero el 100% de lo que le da el Estado se va a reinvertir. ¿Siguen con copago, sí? Yo soy partidario que aumente la subvención y que nosotros terminemos con esta situación muy dura de que la gente además tenga que pagar por la educación de su bolsillo. Mira, estamos hablando de familias pobres. A veces tienen 3 hijos. Para una familia que gana 300.000 pesos, tienen que pagar 80.000 pesos de copago a la educación. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que llegar a una subvención que yo creo que deberíamos alcanzar con una inversión real seria, en unos 150.000 pesos por niño al mes. Eso sería lo ideal. Empecemos con 100 y ahí no se va a requerir copago. Senador, llevamos casi, ¿cuánto? 2 horas 40 de la reunión del presidente. Claro. ¿Sí? Más o menos deberíamos estarnos acercando quizás hacia el final. Ahí a compartir algo, ¿no? Sí, hay material para compartir. Si nos permite, también lo invitamos para revisar las palabras del señor Gajardo a su llegada al Palacio de la Moneda, ya previo a que se iniciara esta reunión a eso de las 10 de la mañana. Que realmente exista una disposición de parte de la autoridad a los cambios de fondo que hoy día el sistema educativo requiere. Estamos esperanzados y creemos que hay que tratar de resolver los temas de fondo que la educación chilena ha planteado. Eso es lo central y vamos con mucha esperanza y esperamos que este diálogo sea fructífero. Muchas gracias. Ahí estaban las declaraciones entonces del presidente del Colegio de Profesores. Solo para terminar, senador Girardi. ¿Cómo desideologizar este tema? Porque se profundizan una y otras posiciones y al final como que parece que fuera un diálogo de sordos, porque uno acusa al otro de ideologizado y el otro también. Yo creo que para desideologizar hay que mirar el mundo, hay que mirar lo que pasa fuera de Chile, porque son realidades más fuertes. Hay que ver quiénes entonces son los que están en una visión ideologizada o hiperideologizada, y quiénes están defendiendo el interés de la educación y quiénes están defendiendo el interés del negocio. Por eso yo te digo, en el mundo entero la educación es pública, o sea, es estatal, y con muy pocos prestadores privados a nivel universitario y a nivel de educación escolar, salvo Estados Unidos, que tiene una modalidad más mixta. Y de los 2 únicos modelos que son buenos modelos, donde hay educación privada, son privados, pero privados subvencionados sin lucro. Es decir, reciben fondos del Estado, son gestores, pero el 100% de lo que les da el Estado se tiene que invertir en los niños. Como el ejemplo que hemos puesto de entonces yo digo, Holanda, si hay algo Bélgica, que hay un consenso en el mundo, si hay algo que tiene un consenso en el planeta, porque hay muchos temas que hoy día se debaten, pero si hay algo, se debate el tema de la previsión, si tiene que ser pública, tiene que ser de capitalización individual como Chile, hay muchos temas que están abiertos en el mundo, pero si hay algo que es un consenso hoy día en el planeta entero, salvo en Chile, es que la educación tiene que ser un derecho pública. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que sea pública? Que como es un derecho,
tiene que estar garantizada por el Estado para que todos tengan la misma o muy parecida educación de calidad, independientemente de las capacidades económicas. Por eso es pública, porque no depende del mercado, es decir, no depende de cuánto dinero tienes tú para comprar educación y que tú tengas una educación de calidad. Por eso que en el mundo entero, si hay un consenso, además de que las sociedades tienen que ser democráticas, es un consenso y que se tiene que respetar los derechos humanos, yo creo que el tercer elemento, que es un tema que no está discutido en el mundo entero, salvo en Chile, es que en el mundo entero la educación es pública. Y hay pocos países donde, si bien no es de prestadores estatales, es con prestadores privados, pero es pública al final porque es sin fines de lucro. Es una educación pública con un gestor privado, como son Holanda particularmente. Muy bien. Agradecido por su tiempo para conversar con mayor tiempo, con mayor profundidad sobre todos estos temas, que son muchísimos más los que abarcan a la educación. Gracias por su tiempo.